Gloria al Señor. Apocalipsis 4, 1 y 2. Seguimos hablando, ya Dios dirá que tanto más, de las cosas, hermanos, que están sucediendo antes del fin. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vaya conmigo a Mateo 24, versículos 3 y luego 6 al 8. Y estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les dijo: y oiréis de guerras, versículo 6, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dios, Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este pueblo que está aquí reunido, por aquellos, Señor, que nos escuchan a través de las plataformas del Facebook. Señor, yo te ruego que seas tú bendiciendo la vida de todo oyente, que podamos estar alerta y que podamos entender lo que tú nos estás hablando. Nos estás advirtiendo que hay cosas que ya están sucediendo, pero hay otras que están por suceder. Señor, que podamos tener un espíritu dócil, un espíritu amante de la verdad. Y yo te ruego que seas tú obrando en los corazones para que el enemigo no tome ventaja, sino que tu pueblo, que los que escuchan la palabra, la puedan atesorar, puedan, Señor, guardarla en su corazón, puedan entender que hay una necesidad de buscar más y más de tu presencia, de apegarnos a ti, de buscar esa verdad, para que podamos nosotros, Señor, también ser librados de todas estas cosas que van a suceder. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu presencia aquí en medio nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Seguimos hablando de este tema, lo que está por venir. Y no estamos hablando, repito, de la tribulación en sí. Y quizá más adelante vamos a tocar el tema, porque hay que estar hablando de estos temas, amados hermanos. Pero estamos hablando de las señales, de las cosas que están sucediendo, porque los discípulos le preguntaron: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de los antes que suceda el fin? Y el Señor les empieza a decir, obviamente esas no son todas las cosas, y ya hemos mencionado algunas otras, pero seguimos mencionando, amados hermanos, de lo que está sucediendo alrededor del mundo, para que usted y yo estemos alerta y entendamos que estamos ya en los tiempos finales. Que de repente la gente dice: ya tiene tiempo que están diciendo que el fin se acerca. Los apóstoles lo anunciaron. Y ellos decían que venía ese día. Y pensaron de hecho que ya estaba. Pero mire cómo estaba el tiempo en aquel entonces y cómo está ahora. La maldad ya ha madurado. Y el tiempo, hermanos, de la venida del Hijo de Dios está a las puertas. Lamentablemente hay mucha maldad, hay mucho engaño, hay mucho desinterés, hay mucho desánimo, porque eso es parte también de estos tiempos del fin. El engaño que habría de surgir, la apostasía que habría de venir, y de eso estamos hablando. Donde de hecho terminábamos hablando la semana pasada, hablando de la apostasía, del engaño, del enfriamiento,
que según las estadísticas, solamente el 10% de los pastores están hablando todavía al día de hoy de lo que es el pecado, el infierno y del apocalipsis. La santidad ya ni se diga, ya no se toca, ya no se mencionan esos temas. Pero la gente hoy en día se asusta cuando le hablan del pecado, del infierno, cuando se le habla del apocalipsis, porque hemos hablado también que lamentablemente estamos en esa época donde nuestro corazón se ha puesto insensible. Y hablo sobre todo del corazón, hermanos, de la gente de afuera. Pero escuche esto, que lo que se está hablando, la gente, la sociedad, vamos a decir sin Cristo, es donde se está viendo lo que está sucediendo, que el corazón se ha endurecido, que el temor de Dios ha faltado ya en el corazón de la sociedad, que están insensibles a la voz del Señor, pero muy sensibles a ser ofendidos. Y el asunto es que se habla de allá afuera, pero impacta en la iglesia. ¿Sí? Porque acá sucede también. Y usted se fija que a veces nos cuesta recibir la palabra. Se da la palabra, pero nos cuesta. Pero escucha una palabra que se dijo en contra de usted y ahí sí la toma y se siente ofendido. Se da cuenta la sensibilidad que hay para ser ofendidos, pero somos sensibles, a ser ofendidos, pero insensibles para recibir la palabra del Señor. Y esa es la condición del mundo actual y se ha hablado de antemano de todas estas cosas. Entonces, cuando la gente escucha hablar en estos tiempos del infierno, del pecado, de la maldad, del enfriamiento, se molestan porque lo que quieren es oír que les digan que están bien como están viviendo, que van a ir al cielo, que van a ir a la gloria. Lamentablemente yo no puedo, hermanos, lamentable o afortunadamente yo no puedo decirles que todo está bien. Yo tengo que decirles lo que la palabra del Señor enseña, porque un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Entonces, las estadísticas dicen que el 90% ya han dejado de hablar del tema del apocalipsis, ya han dejado de hablar del pecado y del infierno para que la gente no se vaya, para que la gente no se asuste, pero el asunto es que la gente está ignorante de lo que está por venir. Sí, hay un juicio que se acerca a la tierra y por eso estamos hablando de las señales. Y hablábamos de lo que pasó en los tiempos de Noé, cómo estaba la gente, y dice lo mismo va a ser en estos tiempos. Así va a estar la gente como estaban aquellos. Noé les predicaba, pero no oían, no entendían. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así está la actitud hoy en día de la gente, y estos predicadores, o muchos, ya han dejado de hablar de estos temas. Y eso nos da a entender, hermanos, que el engaño ya se infiltró dentro de la iglesia. Porque Dios no se ha equivocado con estos temas. Si Dios puso el apocalipsis, si Dios ha puesto el pecado, ha puesto el infierno, ha hablado de él, debemos de predicarlo porque Dios no se ha equivocado. El que se equivoca es el hombre, el ser humano, porque quiere hacer lo que le da su regalada gana y pensar que puede hacer toda clase de males e irse a la gloria. No es así. Hay noticias. No sucede aquí. Y por eso les leía una escritura en Lucas, amados hermanos. Le voy a pedir a mi hermana que me lo ponga una vez más. Lucas 16, 19 al 24, porque la gente dice, no hay infierno, es aquí en la tierra, ya no hay raptos. No, sí hay rapto, y vamos a hablar de eso también. Pero miren lo que dice aquí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció
que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sin duda este hombre pobre había aceptado a Cristo en su corazón o tenía a Cristo en su corazón. Era temeroso de Dios y fue llevado al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y veamos dónde fue a terminar el rico. Este rico, hermanos, no llegó a ese lugar por ser rico. Llegó ahí por rehusar creer en el Señor Jesucristo. Por incredulidad, por no entender el mensaje, llegó allá. Entonces, y en el Hades, o en el infierno, para que lo entendamos, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, entendamos que esto era en el Antiguo Testamento. Estaba el seno de Abraham. Cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, cambió esto. Y ahora es el paraíso. Pero aquí da a entender que se podían ver los unos a los otros. Pero le termina usted la lectura y dice que había una cima con ese que separaba a uno de los otros, haciendo imposible que los de aquí pasaran allá y los de allá acá. Era imposible. Entonces, este hombre en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ya hay tormento ahí. No es el destino final, y les leí en Apocalipsis 20, cuando van a ser sacados de este lugar y lanzados al lago de fuego, lo cual es peor aún. Pero ya hay tormento. Entonces, él fue a dar a ese lugar por rehusar creer en el Señor Jesucristo. Y ahora mire lo que dice en el 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Pretendemos ser ingratos, duros con esto? No. Pretendemos enseñar una verdad. Usted debe conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué sirve que yo les cuente mentiras? Que todo está bien y todos nos perdemos. Hermanos, si usted se quiere perder, lo voy a sentir mucho porque le amo, pero se va a perder porque usted quiere perderse. Pero mi casa y yo, dijo Josué, he decidido servir al Señor. Esa mujer y yo hemos decidido servir a Cristo. Nuestros hijos, si quieren, se pueden quedar. Si ellos se quieren perder, será decisión de ellos. Ya están grandes, ya son hombres, pero yo he decidido servir a Cristo. Y usted y yo debemos de entender. Entonces, servir a Cristo no es ya vine y ya cumplí, no. Hay que mantener una relación cercana con Él. Ahora, con todo esto que estoy diciendo, este versículo, y lo quise traer a colación nuevamente, porque, amados hermanos, hay gente que enseña, o hay una doctrina que enseña del dichoso sueño del alma. ¿Qué es lo que dicen? Que el alma está dormida después que muere la gente, y esto es una mentira. ¿Sí? No hay el tal sueño del alma, porque el alma es eterna. El alma no muere. En el alma están los sentimientos. En el alma está la memoria, ahí está todo. Y el rico claramente reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro, y se dio cuenta, si usted sigue leyendo, que tiene hermanos que no conocen de Dios, que no son temerosos de Dios, y que van a llegar al mismo lugar donde él se encuentra, y le dice: mándalo, que les diga que no vengan aquí. Hay memoria. Pero hay doctrinas enseñando que el alma está durmiendo. El dichoso sueño del alma, el alma no muere. Y ese es el problema, y lo repito una y otra vez, del ser humano, que tiene todas las comodidades, que tiene todo el dinero, pero sigue sin ser feliz. ¿Por qué? Porque el alma solamente Dios la puede llenar. Mientras el alma no esté satisfecha, seguirá exigiendo. Pero el hombre busca por caminos equivocados llenar o saciar o acallar la voz de su alma, pero no la podemos callar a menos
que esté saciada con la presencia de Dios. Entonces aquí queda claro, amados hermanos, esa teoría de que el alma no está dormida, está consciente. Está consciente, hay evidencia de que está consciente y de que tiene memoria. Porque se enseña, ya murió, acabó de sufrir, le tengo noticias. Van al reposo los que mueren en Cristo. Pero los que no tienen a Cristo en su corazón y mueren, hermanos, van a hacerle compañía al rico. Y le digo algo más. No piensen, yo lo acepté hace 40 años y yo soy salvo. No, pero ¿cómo vives? Porque no creamos que ya lo aceptamos y podemos seguir tomando, seguir mintiendo, seguir haciendo mal. Yo ya acepté a Cristo, entonces entraría en la creencia de salvo, siempre salvo, y la salvación sí se pierde. Si nos descuidamos, perdemos. Tengo 40 años de conocer al Señor, pero si hoy en la noche o la otra semana que voy a estar solo, ya me acordé de algo, empiezo a hacer lo incorrecto, de nada han servido 40 años de trabajo. Se van a la basura. Porque hay que mantenernos, hermanos, firmes y hay que mantenernos fieles. Así que quise traer todo esto. Y estamos hablando de las cosas que están sucediendo. Hay enfriamiento, hay falta de compromiso porque ha faltado el temor de Dios, hemos dicho, en el corazón. Y Dios se lo dijo al pueblo cuando fue enviado a Babilonia. Ha faltado el temor de Dios en tu vida. Y yo a ti te pregunto, pueblo de Dios, ¿ha faltado el temor de Dios en tu vida o lo tienes todavía ahí? Porque si andamos haciendo cosas malas y no hay ningún reproche interior, es muy probable que ese temor de Dios ya no esté ahí. Y entonces cometemos y empezamos a hacer toda clase de maldades. Entonces estamos hablando de las señales que van a haber antes del tiempo del fin. Y estoy tratando, hermanos, de cubrir todo lo que podamos para que usted mire lo que está sucediendo. Porque le dijeron, dinos qué señal habrá de tu venida y de los tiempos del fin. Daniel, por acá, 12:4, nos habla de cosas que van a suceder, pero en esta ocasión a Daniel le dijeron, séllalas y guárdalas para el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, otra de las señales de que se acerca es que la ciencia hace mucho rato ya aumentó. Y le dicen a Daniel, ciérrala, porque en aquel entonces no hacía sentido, pero lo hace en nuestros días. Porque Daniel no entendía cuando se le dice, muchos van a correr, o se van a mover, o se van a transportar a grandes velocidades de un lugar a otro. Y ahora, amados hermanos, en cuestión de horas, se puede estar en Japón a través de un vuelo aéreo, a través de las redes sociales, en un minuto, en un segundo, en un instante, estamos en Japón comunicándonos, pero en aquel entonces no había sentido. Pero por eso le dice, ciérrala, para que en los tiempos del fin, hay que conservar ese libro intacto para que en los tiempos del fin lo puedan descifrar y pueda traer luz de los acontecimientos que están por venir. Es lo que le están diciendo a Daniel, ciérralas, séllalas. Pero hoy hace sentido y nos está diciendo con esto que ya la ciencia hace rato que aumentó, y esto es parte también de los tiempos del fin. Como ha aumentado la ciencia, hermanos, también el pecado ha aumentado. Y así como nos transportamos rápido de un lugar a otro, ya sea en avión o por un carro, así de rápido también está corriendo la maldad. Mire, hace algunos años decíamos, a este muchacho le voy a ir a buscar novia a México o a El Salvador.
Porque las nacidas aquí, hello, no quieren cocinar. Puros hot dog, hamburguesa, pizza, etc. Fast food. Café instantáneo. ¿Qué va a estar allá moliéndolo como las señoronas de antes? Preparándolo y moliendo el café de palo, decían allá por Centroamérica, para darle de beber al viejón, mire. Y el viejón hasta el bigote le chorreaba aquí, ¿eh? Cuando había leche, y cuando no se lo bebía puro, así, negro el viejo. Decían, negro como mi suerte, así lo quiero. Y decíamos, hay que llevarlos a conseguir mujer allá. Hace mucho tiempo me dijeron a mí, ya no hay de esas aquí tampoco. ¿Dónde está Conchitita? No sabía. ¿No? Quiere oír la verdad. Cuando me quedé solo, usted que conoce la historia, bueno, sabe que me quedé viudo, que mi esposa primera murió de cáncer. Y unos hermanos bien intencionados me dijeron, vamos a México. Y en verdad, hermano, mire, yendo a campañas allá nos dimos cuenta de mujeres de 35 años, bonitas, y no se podían casar con nadie, porque los muchachos en muchas partes del mundo hoy en día, entrando a los 18, se vienen para Estados Unidos. Y hay muchos lugares con muchas mujeres, pero con pocos hombres. No me pregunte dónde es, porque no le pienso decir, porque estoy viendo la cara de algunos de ustedes. Malditos sinvergüenzas. Y sí, fui a México, fui a Monterrey con un hermano. Llegamos con un pastor conocido y era viernes en la noche. Yo obviamente no andaba buscando todavía, pero este hermano era muy atrevido. Vente, vamos, hipotes, que sale a distraerte y que vamos a visitar a aquel hermano, un pastor que conocíamos, salvadoreño, venía de Camilo, se quedó en Monterrey, ahí se casó con una regiomontana y allá vive, ya es pastor desde hace que será unos 40 años. Porque desde hace 15 años que no lo veo, un poco más por ahí. Fui a aprender allá mañas, pero aprendí algo. Y el otro va y le dice, mire, es que así están las cosas. Este cipote, le dijo, porque así me decía, pues se quedó viudo y queremos ahí ver si lo acomodamos. Y dijo el pastor, como si yo no tuviera dientes ni nada. Y le dije, oye, gracias por quererme tanto, pues no te preocupes por mí. Y dice el pastor, bueno, dice, les digo, ya lo veo muy entrado. Ya comenzaste, ya. Pero ¿estamos bien tú y yo? En la casa te arreglo. Y me dice, el catálogo de este día, del viernes, no es tan surtido como el del domingo. Me dijo el pastor. Use su imaginación. Entonces, ahí se terminó, yo me vine y nunca volví para allá porque ya me di cuenta que tampoco las de allá ya tampoco quieren cocinar. Así que cerramos el paréntesis, cerramos el punto y ahí lo dejamos. Aquí Dios me tenía algo mejor. He dicho. Pero amados hermanos, con el aumento de la ciencia, es que la maldad ya tocó todos los rincones de la tierra. Al haber tecnología en todas partes, usted puede ir a lugares, a la sierra, y yo no sé cómo le hace, donde no hay mucha comunicación, pero hay una antena y todos tienen comunicación, y hasta el jefe indio tiene su número, su celular. Entonces todos están comunicados. Y la maldad que ya impera en este mundo ya llegó a todos los rincones de la tierra, porque la maldad, hermanos, se corre así como ha corrido o como corren los aviones de rápido, así corre la maldad. La ciencia aumentó, el pecado aumentó y todo nos dice que Cristo está a las puertas. Todo esto nos está diciendo que aquel tiempo, amados hermanos, se acerca. Entonces,
habrá engaño, habrá apostasía, la gente apartándose, aunque la apostasía no se va a manifestar en toda su fuerza, sino hasta después que la iglesia y el Espíritu Santo sean quitados de aquí. Primera de Tesalonicenses 2:3, segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, hablando de que el engaño va a venir, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. En persona no ha aparecido todavía en público, pero el espíritu anticristo ya opera en este mundo desde hace muchos años. Ya está operando, la maldad ya está operando, el engaño ya está operando, la apostasía ya está operando, y es por eso que hay tanta insensibilidad en la gente. Son insensibles porque hay un espíritu de apostasía, de engaño, que impide que la gente busque de Dios. Y por eso la oración es que Dios haga sensibles los corazones, que Dios rompa esos corazones de piedra para que la palabra pueda llegar a los corazones. Porque, hermanos, con la apostasía, con el engaño y con la maldad, mire, los valores han descendido. ¿Están de acuerdo? Que los valores ya no son los mismos. Ya no lo son. Porque al faltar el temor de Dios, desaparecen también los valores. Mire cómo está la cosa. La gente, hermanos, va en contra hoy en día de todo lo que Dios ha establecido. En contra de todo. Porque a lo bueno ya le llaman malo. Y a lo malo ya se le llama bueno. Entonces Dios dice, varón y hembra. No, ahora hay que irse de otra manera. Hasta con los animales. Cuando es algo que Dios repudia, que Dios no aprueba. Dios dice, ámense los unos a los otros. No, parece que hubiera dicho, ódiense los unos a los otros. Porque no soportan nada. Con cualquier cosita, repito, se ofenden. Sensibles para eso, pero insensibles para la palabra de Dios. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Y cómo era antes? Mire, antes, y no lo digo por ustedes, hermanas, o mujeres, o jóvenes, todo esto estoy hablando del mundo. Pero el asunto es que a veces impacta en la iglesia. Depende cómo estemos nosotros con el Señor. Si el temor de Dios está en nosotros, el pudor va a estar ahí. Los valores van a estar ahí. Pero si no, también van desapareciendo poco a poco. Entonces, antes, escúcheme bien, la joven, la mujer, se cuidaba, se daba su lugar. Hoy muchas, amados hermanos, y no estoy hablando por aquí, yo estoy hablando en general de cómo está la sociedad. Hoy muchas se regalan sin pudor, sin pensar en la dignidad que dejan atrás. ¿Sí? Antes la mujer se cuidaba y se daba su lugar, ya no. Se entregan fácil, sin importar la dignidad que queda atrás. Ya no hay pudor, ya no hay valores. Está menguando. Y repito, el asunto es que a veces impacta también en la iglesia. Antes, el cuerpo de una mujer era un templo. Era algo que se guardaba, que se cuidaba, amados hermanos. Hoy muchas lo exhiben como mercancía barata. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ha faltado el temor y porque hay pérdida de valores. Andan enseñando casi todo. Antes era algo que se cuidaba, que se protegía. Ahora lo exhiben como mercancía barata. Y a veces impacta en las iglesias. Más, antes el amor se sembraba, se defendía, se cultivaba. Ahora se tira a la basura. Tú lo que eres es un cosis. Ya no hay amor. Le doy otra. Antes, tener varios hombres para una mujer era no tener vergüenza. Hoy,
se le llama vivir la vida. Así está la sociedad hoy en día. Los valores están desapareciendo. Y todo es parte de los tiempos del fin. Porque el Señor describió la actitud de las personas, cómo iba a estar. Y Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, allí habla de estas cosas, de los valores y cómo la gente se va a ir perdiendo muchas cosas. Antes la traición destruía un hogar, ahora eso es cosa normal. Amén, que te apuras por eso, no pasa nada. Yo solamente le hice. No, los valores, hermanos, han desaparecido. Esa es la sociedad que tenemos hoy en día. Dígame si estoy equivocado. Mire, porque podemos decir, ¿y Javier no? Tenemos ojos, miramos. Y da vergüenza a veces. ¿Se ha visto usted cómo le hacen hoy en día con los selfies? ¿Cómo le hacen? Show. Todas salen con el pico extendido, pero no le están tomando aquí, mire. Y enseñando personalidad. Luego salen las noticias que la violaron, y luego la mamá todavía tiene por mi hija era inocente. Que va a ser inocente una mujer que anda publicando fotografías obscenas en las redes sociales? ¿Será inocente en verdad? Pérdida de los valores. Exhiben su cuerpo como mercancía barata, porque ya no hay temor de Dios. Y Dios advirtió que estas cosas iban a suceder con el aumento también de la ciencia. Porque al aumentar la ciencia ahora, hermanos, yo no me meto mucho de algunas cosas, pero usted debe de saber más, algunos de ustedes. Parece que hay muchachas o personas o mujeres que tienen su propia página y venden fotografías de su cuerpo. ¿Estoy mal o es verdad eso? Ahora sí, muy inocentes, ¿no? Ahora el pervertido soy yo. Sí, se hacen ricas, ponen ahí, postean fotografías casi semi-encueradas, y ahora si le das like, usted sabe que hay dinero. ¿Cuántos de ustedes andan ahí metidos buscando like? A like for you to be here for Christ. Hermanos, la maldad ha aumentado. Y el Señor nos manda a nosotros, ay Dios, otra vez se me fue el tiempo, y sí, a velar y a estar nosotros atentos con estas cosas que están sucediendo. Todo lo que está sucediendo, hermanos, indica que el tiempo está cerca, que el Señor está pronto a venir, y Él manda que nosotros velemos. ¿Qué nos dice Lucas 21:28? Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, las maldades, lo que está sucediendo, el avance de la ciencia, la actitud de las personas, el faltar el temor de Dios, el que la apostasía ya esté dentro, el que el engaño ya esté en acción, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Pero a veces la iglesia, en lugar de santificarse, en lugar de buscar a Dios, se están dejando arrastrar por la maldad de la gente que opera allá afuera. Aleluya. Hermanos, despertemos. Iglesia, despertemos. Porque el Señor va a venir, amados hermanos, por su iglesia, y Él manda que velemos. Vamos a mirar unas escrituras, y ahí lo voy a dejar pendiente otra vez. Mateo 24, 36 al 42, porque estamos hablando de cosas que van a suceder antes de la venida del Señor. Pero entendamos esto: la venida de Cristo, la segunda venida, cuando posen sus pies en el monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías 14:4, no es esto, o sea, de eso está hablando, pero el asunto es que 7 años antes sucede el rapto de la iglesia. Y si usted y yo no nos preparamos,
estamos en peligro. Entonces el Señor advierte de lo que va a suceder y nos manda que velemos. ¿Y qué es lo que dice Mateo 24:36? Pero el día y la hora nadie sabe. Entonces, si yo le digo a usted, mire, hoy en día, si usted se mete en las redes y busca, hay predicadores que están diciendo desde hace rato que en agosto o que hoy en septiembre podría ser el fin del mundo. Por las cosas que están sucediendo, por lo que se está moviendo en el Medio Oriente, porque se está a punto de lograr un acuerdo de paz entre las naciones árabes. Y eso es una señal de que cuando digan paz y seguridad, va a venir destrucción repentina, de que va a haber una paz para levantar el tercer templo de Israel, hermanos. Y por eso mucha gente está escandalizada y pensando que puede suceder en estos días. En cualquier momento están diciéndolo. Entonces, el día y la hora nadie sabe. Y tampoco puede nadie atreverse siquiera a decir viene el mes de septiembre, porque sería, hermanos, una locura. O decir viene el 2025, no podemos decir tal cosa, pero sí podemos decir que lo que está sucediendo indica que el Señor Jesús está a las puertas de venir y levantar a su iglesia. Eso sí lo podemos decir. Entonces, Él está diciendo aquí para que velemos. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sí, di todo lo que quieras, predicador, pero yo voy a seguir en mi mundo, en mi tecnología, en mi maldad, en mi pecado. Y no creen como no creyeron en los tiempos de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente no está creyendo totalmente el mensaje. Y por eso me he estado enfocando tanto en la situación, en las cosas que están sucediendo, porque todas estas cosas suceden antes del fin. Pero antes, hermanos, de la segunda venida de Cristo, repito, sucede el rapto de la iglesia. Y aquí nos va a hablar de eso también. Entonces, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40. Aquí empieza el mensaje de lo que puede suceder en los días del rapto. Porque no sabemos si va a ser en la noche, durante el día o a qué hora va a ser. Pero aquí se pone. Entonces, este es el Señor Jesús hablando. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Mire, hay algunos que están diciendo que esto aplica para después o para el tiempo de la tribulación o a la salida de la tribulación, para que unos entren al reino y otros van a entrar a la gloria. O sea que uno va a entrar al reino y el otro no, lo cual a mí me parece algo equívoco. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que la Biblia describe de cómo va a ser la tribulación, si usted no tiene la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente, usted no va a tener paz, porque va a estar siendo buscado por el anticristo. Y si ya tiene esa marca, significa que tampoco puede entrar a la gloria de Dios, porque significa que usted ya firmó el contrato de muerte, de condenación eterna, al aceptar esa marca. Entonces es ilógico pensar que está hablando de eso. La lógica que yo le hallo es que en el tiempo del rapto, dos van a andar trabajando juntos. Uno ama al Señor y sirve al Señor, y el otro, ya sea que sea incrédulo o ya sea que está viviendo una vida a medias, ese será dejado. Uno se va y el otro se queda. Seguimos, 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino.
La una será tomada y la otra será dejada. De igual manera, una era temerosa de Dios y la otra le gustaba andar allá argüendeando y chismeando y haciendo toda clase de males, y no estaba aquí en la iglesia para amar y servir y agradar a Dios, sino para ver qué mal encontraba en los demás. Entonces una se va a ir y la otra se queda. El Señor está poniendo ejemplos de cómo va a suceder para que lo entendamos. Entonces, va hasta el 42 sí. Vamos al otro. Velad pues, y esa es la recomendación que el Señor hace, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, como no sabemos, hay que estar velando. Mire, si un ladrón le llama y le dice, voy a llegar a las 3 de la mañana, usted cena y a las 6 se va y se duerme, pone la alarma. ¿A qué hora le dije que llegaba? Aquí están despiertos, muy bien. Entonces a las 2 usted se levanta. Y esa ría como que fue de burla, que me he olvidado, los estoy calando. Entonces, a las 2 usted se levanta, ya tiene su rifle aceitado y usted está esperando a ver a qué hora llegue el ladrón para tronarse. Y tiene un café y un chofar para hacer guerra espiritual y todo lo demás. Pero como no sabe, el ladrón solo le dice, tengo en la mira tu casa. Entonces usted no duerme y está en vela constantemente. Y es lo que el Señor está diciendo. Les he dicho que hay señales, que hay cosas que van a suceder. En otra dijo, miren, aprendan de la higuera, cuando sus hojas brotan, entienden que el verano está cerca. Bueno, cuando ya la maldad se haya aumentado, cuando esté la situación, la sociedad como está hoy en día, les advierto que está cerca mi venida. Entonces, velad, porque no sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces hay que estar velando, significa orar en todo tiempo, leer su palabra, estar despiertos, estar atentos. Ahorita les digo un poco más. Y luego, ¿qué más dice? El 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, Lucas nos da una más. Lucas 17, 34 al 36. Es loco que van. Por si acaso estaban diciendo, ahí no dice que van a estar durmiendo dos, o sea que pues. No, aquí le va. Lucas 17, 34. Os digo que en aquella noche, estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Se va a levantar. ¿Y esta vieja gritona dónde está? Ya debería de andar haciendo el café, ya debería traer su ruido, o ya la está buscando para empezar a pelear con ella. Pues resulta que la vieja ya no está. Porque la vieja sí era cristiana. Y usted se quedó en la cama y ella ya se fue con Cristo. O viceversa. ¿Qué dijeron las mujeres? Nosotros no, hay algunas de ustedes que son tiranas también. Entonces, puede ser que el pobre hombre sea el cristiano y usted sea la malvada. Bueno, le va a decir, viejo, levántate a cambiar el pañal al niño. El viejo ya no va a estar ahí. Es que mire unos carritos aquí. Me inspiro, ¿verdad? Pero no lo dije por vosotras. Pero él lo habla. Una es tomada y la otra es dejada, toda la persona. Y es como va a suceder en aquel día, amados hermanos. Usted y yo debemos de estar pendientes. Si hay tiempos que requieren una especial vigilancia, este es uno de esos tiempos, donde debemos de estar nosotros constantes, vigilantes, porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor. Y hay que velar, porque el tiempo, hermanos, se acerca. Pero creo que aún hay más. A ver, si Lucas dice 34, 35 y vamos hasta el 36, creo. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. El 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
¿Y el 37 qué nos dice? Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bueno, donde haya corrupción, allá hay buitres y hay de todo. Pero eso es otro punto. Amados hermanos, estas cosas suceden durante el rapto. Y porque el Señor va a venir por su pueblo. Y estas cosas van a suceder. Y lo que está diciendo no es que exactamente así va a pasar, sino que está dando a entender que a veces el 50% de la iglesia está preparada y el otro 50% no lo está. ¿Por qué les digo el 50-50? Porque en la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. No se prepararon, aun cuando sabían la costumbre. El novio podía tardar y no se prepararon con el aceite. Y así hay mucha gente que aún sabe que lo que está sucediendo anuncia que Él viene y no se está preparando. Así está la situación. Entonces, estamos, hermanos, esperando que podamos nosotros ser tenidos, porque hay otra ocasión que Él dice que velemos y pidamos, dice el Señor, que seamos tenidos por dignos de escapar de la ira venidera y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y la mejor manera, hermanos, de entender, de ser tenidos por dignos, es que nosotros entendamos y reconozcamos nuestra propia indignidad, porque de esa manera vamos a buscar la manera de estar preparados, de velar, de rogar, para que seamos incluidos y seamos, hermanos, tenidos por dignos de escapar de estas cosas. El tiempo ya avanzó. Bueno, te los termino la otra semana, porque quería hablarles de Pedro 5:8, pero voy a tener misericordia de ustedes. Les voy a pedir que se ponga de pie, hermanos. La otra semana hablamos del rapto. Lo que está pasando, iglesia, nos advierte que el Señor se acerca. Y les he dicho que cuando se habla de estas cosas, ¿qué señales va a hablar de tu venida o habrá de tu venida y todo eso? Se está hablando de la segunda venida. ¿Sí? Porque cuando ya la tribulación se desarrolla, en el capítulo 13 de Apocalipsis nos enseña el ascenso del anticristo, cómo sale una bestia que sale del mar, el otra de la tierra, dando a entender, o sea, son personas que salen de entre la multitud, de entre seres humanos, pero que van a aparecer. Y es cuando se va a violar el pacto del pueblo que se ha hecho con el pueblo de Israel. Y va a empezar la carnicería, hermanos, que va a ser algo terrible. Y por eso le digo que va a haber una persecución, porque ahí es cuando se va a reforzar lo de la marca de la bestia, la adoración a la bestia. Y con la tecnología que hay en muchos lugares, ya están implantando microchips en las manos, en el cuerpo. Todo va a ser controlado por la tecnología, de manera que muy difícilmente la gente va a escapar. Pero en medio de todo eso y de que Israel está a punto de ser destruido, es cuando el Señor Jesucristo aparecerá, y eso lo habla en Apocalipsis 19, cómo desciende para defender a su pueblo. Pero la noticia es, y yo les hablo la otra semana, que antes tiene que suceder el rapto. Porque no va a pasar la iglesia por la tribulación. Entonces lo que estamos hablando son de las señales, hermanos, antes de que esto estalle. Y lo que está pasando nos dice que nos preparemos. Y la pregunta es, hermano, ¿estás preparado? Pedro dice, velad y sed sobrios, con tus 5 sentidos alertas, intactos, limpios. O sea, hay que velar, hermanos, hay que clamar, hay que gemir, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Pero el asunto es cuánto esmero estamos poniendo,
¿Cuánto tiempo estamos nosotros invirtiendo en prepararnos y en esperar al Señor? Eso yo no lo sé, lo sabe Dios y lo sabe usted. Por eso le voy a pedir que vengamos aquí al altar y oremos un momento.